Buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta clase. Vamos a repasar los puntos de esta secuencia 30, relación funcional 2. Me dijeron que había algunas dudas y para poder comenzar con la explicación me gustaría recordar lo que es una gráfica. Brevemente, así muy brevemente, ¿no? La gráfica es una representación eh, este, por medio de líneas o curvas de una situación cotidiana entre dos cosas que varían, ¿no? Entonces, por así decirlo, es el dibujo o la fotografía de algo que está variando. ¿Cómo qué puede ser? Miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una gráfica de proporcionalidad directa y sería el dibujo de la variación que existe entre el número de paletas y el dinero que se tiene que pagar. Entonces, si yo tengo una paleta, entonces lo que yo tendría que pagar por esa paleta serían 3. 2 paletas, el precio aumentaría, serían 6, 3 paletas 9, 4 12. Entonces, vemos que a medida que cambiamos el número de paletas, cambia el dinero que tenemos que pagar. La fotografía de esa variación sería la gráfica. ¿De qué nos sirve? Pues entonces podemos ver por medio de un dibujo que entre más paletas tengamos, el precio va a ser mayor el que vamos a pagar. Y nos permite verlo rápidamente y en una representación escrita de eso, ¿no? Entonces es muy cómodo el tenerlo así. Eh, Aquí tenemos otra relación de proporcionalidad directa entre la gasolina que se consume y los kilómetros que avanza un carro. Un litro de gasolina nos daría una distancia de 5 kilómetros. 2 litros 10, 3 litros 15, 4 20. Entonces, a medida que aumentan los litros de gasolina, aumentan los kilómetros. Y estamos hablando de una proporcionalidad directa. Aquí les dejo dos páginas de YouTube donde pueden ver un poquito más acerca de esto. Pero pienso que no hay mucho problema con esto, ¿no? En el libro de matemáticas aquí, ya después de haber recordado que es una gráfica, nos comienza a hablar de gráficas que corresponden a una variación directamente proporcional y una variación inversamente proporcional. Vamos a leer este párrafo que es muy importante. La gráfica que corresponde a una relación de variación directamente proporcional es una línea recta que siempre pasa por el origen. Entonces, cuando estamos hablando de una variación directamente proporcional, vamos a tener una línea recta que pasa siempre por el origen. Entonces, ¿podemos hablar que esta es una variación directamente proporcional? A ver, vamos a ver, ¿tenemos una línea recta? Sí. ¿Pasa por el origen aquí, que sería 0? Sí. Entonces, esta sería una variación directamente proporcional. En el otro ejemplo que les puse también sería lo mismo, ¿no? Línea recta que pasa por el origen. ¿Está bien? Ahora, las expresiones que generan, la expresión general que representa una variación directamente proporcional es esta. Y igual a kx, donde k representa una constante. ¿Está bien? Entonces, y donde y x son variables. Por ejemplo, el número de paletas y lo que voy a pagar. ¿Sí? Aquí tendríamos x sería el número de paletas que tengo y lo que voy a pagar. Y la constante sería lo que yo tendría que pagar por una sola paleta, que nosotros sabemos que son 3, ¿no? En este ejemplo de aquí arriba, una paleta serían 3. Sería la constante, ¿no? Y entonces, si son 2 paletas, yo lo tendré que multiplicar por 3 siempre para saber cuánto es el dinero que voy a pagar. Si son 3 paletas, yo lo tengo que multiplicar por 3. 3 por 3 me va a dar 9.
Si son 4 paletas, lo tengo que seguir multiplicando por 3, porque es mi constante. Es lo que cuesta cada una de las paletas, ¿no? Y esa es la expresión que me permitiría sacar la cantidad de dinero que se va a pagar por cualquier cantidad de paletas. Si son 2,300 paletas, lo multiplico por 3 y voy a tener el dinero que voy a pagar. Bueno, pero también tenemos una variación que es inversamente proporcional, que a medida que aumenta un dato, el otro va a disminuir. Y voy a poner un ejemplo de eso. A ver, encontré aquí un ejemplo que me gustó para ustedes. Mira. Por ejemplo, dice, un grupo de amigos renta una cabaña en la playa y decide dividir el costo de la renta y de la comida. 4 amigos pagan 170 pesos. ¿Está bien? Cada uno. Si son 5 amigos, ¿van a pagar más o menos? Pues van a pagar menos, ¿no? Porque se van a repartir los gastos entre todos y ya pagarían 162 cada uno. Si son 6 amigos, ¿van a pagar más o menos? Pagarían menos porque el gasto se reparte. Entonces serían 157 lo que van a pagar. Y si son 9 personas dividiéndose los gastos, ¿cuánto pagaría cada uno? Igual pagaría menos, ¿no? Entonces vemos que a medida que aumenta la cantidad de amigos, disminuye la cantidad que van a tener que pagar. Esta es una variación inversamente proporcional. Aumenta uno, disminuye el otro. Y aquí lo podemos ver en una tabla. Por ejemplo, 4 amigos pagan 170 pesos, ¿no? 5 amigos pagan 162 pesos. 6 amigos, 157. 9, ¿cuánto tendrían que hacerlo? ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, la función de variación inversa es esta de aquí, ¿no? Vamos, esta es igual a esta que aparece aquí en el libro, donde K es igual a X por Y, ¿sí? Entonces, aquí sería K y esta X la pasaríamos para acá multiplicando, entonces ya nos quedaría X por la función de proporcionalidad que sería Y, ¿no? Se conoce como constante de variación y debe ser un número diferente a 0, este X. ¿Sí? ¿Por qué debe ser diferente a 0? Vamos a ver. Si encontramos la constante de variación del problema anterior de la cabaña de la playa, ¿no? Usando la ecuación de variación inversa para encontrar K, encontramos, el problema nos decía que 4 amigos pagaban 170 pesos. ¿Está bien? Entonces, despejando esta expresión, este 4, pasándolo multiplicando para acá, entonces, si cada uno de los 4 paga 170 y yo multiplico 4 por 170, me da 680. Esta es mi constante. Es lo que cuesta la cabaña, el rentar la cabaña, ¿no? Pero, y entonces, con esta fórmula, yo puedo calcular el valor de pago para cualquier cantidad de amigos, ¿no? Si tengo, por ejemplo, 10 amigos, yo divido mis 680 pesos entre 10 y tendría lo que pagaría cada uno. Si tengo 15 amigos, divido los 680 entre 15. Y entonces va aumentando el número de amigos y va disminuyendo la cantidad que se va a pagar. Pero ¿qué pasaría si este dato, X, el número de amigos, fuera 0? ¿Cuánto tendríamos que pagar? 680 entre 0, pues nos daría 0. Entonces, no podemos obtener un valor para Y cuando X es 0, porque entonces el resultado sería 0 también. ¿Vale? Entonces, no podemos dividir un número entre 0, ¿no? El tipo de gráficas que obtenemos aquí son de este tipo, ¿sí? Como no tenemos un resultado para 0, la gráfica comienza a curviarse aquí, pero no atraviesa
el valor de las X en el 0, ¿no? Sino que se va acercando, pero nunca lo atraviesa. Entonces, este serían el tipo de gráficas con variación inversa, ¿no? Y es lo que estamos viendo en este tema, variación directa, inversa. Cuando es una variación directa, tenemos una recta. Y si es directamente proporcional, pasa por el origen. Si es inversamente proporcional, entonces vamos a tener una hipérbola como esta. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Ahora, pasando a lo de la clase, lo que les pedí el problema que hicieran, ¿no? Voy a abrirlo aquí en el libro, en el punto 4 de la sesión 3, ¿no? Aquí tenemos la sesión 3. Miren, por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué tipo de gráfica es esta? Esta es una gráfica de proporcional, de inversamente proporcional, ¿no? Porque tenemos una... Bueno, pregunta aquí, ¿se trata de una relación de proporcionalidad? Sí. Solamente que esta es, y bueno, esta también es una de proporcionalidad porque tenemos una línea recta. Pero es directamente proporcional. Esta no es directamente proporcional porque no pasa por el 0. ¿Está bien? Y en esta tampoco es directamente proporcional, sino es inversamente proporcional porque tenemos una hipérbola. Bueno, pero el punto que estábamos por hacer o explicar es este punto 4. Dice, en el plano cartesiano se han trazado 3 gráficas, que en realidad son 4, ¿no? Aquí está mal el problema, dice, se han trazado 3 gráficas, son 4. Yo veo 4. 1, 2, este de acá y este de acá. Para cada una, elaboren en su cuaderno la tabla correspondiente. Nos está pidiendo que hagamos una tabla como esta. Aquí tengo una tabla, aquí tengo otra tabla, ¿sí? Entonces, una tabla con 5 parejas de números. Aquí tengo una pareja, 2, 3, 4, 5 parejas. Aquí tengo una pareja, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que nos está pidiendo. Incluyen al menos 2 parejas donde la X sea negativa. Entonces, yo por eso aquí, en el valor de las X, puse 0 positivo, 1 positivo, 1 medio. Y tengo menos 1 negativo y menos 1 medio, porque me está pidiendo que la X, por lo menos 2 de sus valores sean negativos. Y aquí en la X, puse 3 valores negativos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? También anoten cada expresión algebraica que relaciona X con Y, tanto en la tabla como en el plano cartesiano, de manera que sea posible identificar las gráficas. Entonces nos pide que pongamos la expresión para cada una de las tablas. Para esta tabla sería esta expresión, y nos pide que aquí lo hagamos, ¿no? Esta es la gráfica morada. Entonces en la gráfica morada aquí, yo tendría que poner esta expresión. Y igual a K por X. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo resolvemos, muchachos? A ver, primero, lo que nos están dando aquí en la gráfica es la respuesta ya, ¿sí? Aquí podemos ver, es la fotografía de este problema, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Por ejemplo, que cuando X vale 0, el valor de Y es 0 también, porque por aquí pasa, ¿sí? Toda esta gráfica es la combinación de resultados para este problema, ¿no? Entonces, cuando X vale 0, Y vale 0. Y por ejemplo, cuando X vale 1, ¿sí? Aquí, cuando X vale 1, ¿cuánto vale en Y? Porque esa es la ordenada de la Y, ¿no? Entonces vale menos 5. Cuando X vale 1, estas son las X, Y vale menos 5. Entonces, cuando X vale 1, Y menos 5. Ya estoy llenando la tabla. Esto es lo que nos están pidiendo y lo estoy llenando de aquí. Ahora, cuando Y vale menos 1, X vale menos 5. Aquí está. Entonces, ya por ejemplo, con estos datos, yo puedo sacar cuál es la constante de proporcionalidad, sustituyendo en esta expresión algebraica los valores que yo ya tengo. Miren, por ejemplo, aquí. Yo despejé K para encontrar el valor de K, ¿no? Y poder encontrar
los valores de X y Y en las otras parejas de números. Entonces, despejé K como esta X la pasé para acá dividiendo, ¿no? No, esta no es, perdón. Es a guardar cada... no. Esta está mal, muchachos. Aquí está, perdón. Sí. Esta X la pasé dividiendo para acá, ¿no? ¿Sí? X dividiendo. Entonces, aquí K tendría como resultado, yo la calcularía dividiendo Y entre X. Y por ejemplo, yo conozco que el valor de Y es menos 5, porque lo estoy viendo en la gráfica, y el valor de X es 1. Entonces, menos 5 entre 1 me da menos 5. El valor de K es 5. Entonces, si yo ya tengo el valor aquí de la constante y yo le asigno valores a X, voy a poder encontrar el valor de Y. Entonces, cuando X vale 0, yo lo multiplico por menos 5 y mi resultado del valor de Y va a ser 0, ¿no? Cuando X vale 1, yo lo multiplico por la constante que es menos 5, 1 por menos 5, el valor de Y va a ser, menos 5. Cuando X vale 1/2 y yo lo multiplico por menos 5, el resultado va a ser menos 1.25, el valor de Y. Cuando X vale menos 1 y lo multiplico por menos 5, el valor de X va a ser 5. Entonces, aquí había un error, muchachos. Tenemos el valor de... Aquí había puesto menos 10, creo, o algo así, ¿no? Pero en realidad el valor es menos 1.25, ¿no? Sí. Entonces, menos 5 por 1 me da menos 5, 1 por 2, 2, menos 5 entre 2 da menos 1.25. Está bien. Bueno, entonces así podemos encontrar el valor de la tabla, viendo en la gráfica los valores, de ahí podemos sacarlos, y también con la expresión, ¿no? La expresión que ya conocemos, y igual a kx, donde k nosotros vimos que el valor es menos 5, la constante de proporcionalidad, y vimos cuál era la variación de y x, ¿no? Que cumplía con esa constante de proporcionalidad. Ahora, para la gráfica verde, voy a tomarle una pantalla para estarlo usando aquí. Voy a guardar y vamos a ponerla aquí. Ser un poquito más chiquito. Entonces la gráfica verde es esta de aquí, ¿no? Entonces, esta es una gráfica de proporción, que guarda proporción, pero no es una proporcionalidad directa, porque no pasa por 0. Entonces, nosotros vemos que el punto donde corta al eje de la Y es en el punto 2. Entonces, por eso, nuestra expresión quedaría como esta: Y igual a kx, pero más b, que este más b. Ahorita nada más explicarles qué es la ordenada al origen. Indica dónde cruza el eje de la Y. Entonces, como podemos ver aquí, cruza en el 2.
está bien. Entonces, nuestra expresión quedaría y es igual a kx más b. Entonces, para saber cuál es el valor de k, yo sustituyo los valores que ya conozco. Por ejemplo, conozco que b vale 2, porque es donde cruza el eje de las coordenadas en el 2. Y voy a ver una pareja de números que yo conozca. Miren, por ejemplo, cuando x vale 1, porque yo sé que aquí está el valor de x, el valor de y es 5, ¿sí? Entonces, cuando x vale 1 aquí, este es 5. Entonces, yo tengo que ver qué número sería acá para que multiplicado por 1 y sumándole 2 me dé 5. Entonces, voy a ver, 1 por 3 más 2 me da 5. Entonces, yo voy a saber que K, la constante de proporcionalidad, es 3. Entonces ya tendríamos esta expresión que nos serviría para calcular todas las demás valores, tanto en X como en Y. Aquí solamente le asignaríamos valores a X y le asignaríamos valores a X para encontrar el valor de Y. Entonces, por ejemplo, cuando X vale 0, ¿sí? Entonces, el valor de Y sería 2, porque 0 por 3 me da 0, más 2 es igual a 2. Y cuando X vale 1, ¿sí? 1 por 3 me da 3, más 2 es igual a 5. El valor de Y es 5. Cuando X vale menos 1 por 3 me da menos 3, más 2 es igual a menos 1. Cuando X vale menos 2 por 3 me da menos 6, más 2 es igual a menos 4. Cuando X vale menos 3 por 3 me da menos 9, más 2 es igual a menos 100. Entonces, aquí podemos encontrar con esta expresión todos los valores de X y Y. Ahora, si nosotros lo vemos aquí en la gráfica, también podemos obtener algunos valores, miren, fácilmente. Por ejemplo, ya vimos que cuando X vale 1, Y vale 5. 1, 5. Cuando X vale 0, Y vale 2. ¿Sí? Cuando X vale 0, Y vale 2. Podemos saber aquí, cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. Menos 1, menos 1. Cuando X vale menos 2, Y vale menos 4. Menos 2, menos 4. ¿Sí? Bueno, eso es para la gráfica verde, muchachos. Ahora voy a quitar este. Vamos a irnos acá a las últimas dos gráficas. Me pareció la... A ver, me quiero traer... Ah, es que son solo documentos. Para la hipérbola, ¿no? Vamos a ver para esta gráfica de aquí. ¿Sí? Entonces, vimos que el libro nos explicaba que para ese tipo de gráficas, las hipérbolas, que tienen una variación inversamente proporcional, la expresión que nos va a permitir encontrar el valor de X y Y, perdón, de K, sería este. K es igual a X y Y, donde K es la constante, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa expresión de aquí, en esta de acá para encontrar K igual a XY. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la tabla y nuevamente podemos de aquí nosotros sacar algunos valores para llenar la tabla. Por ejemplo, cuando X vale 1, en Y vale 5, ¿no? X1, 5. Y aquí también, cuando en X vale 5, en Y vale 1, ¿no? 5, 1.
¿Está bien? Entonces, teniendo esta expresión de aquí, ¿sí? Yo puedo encontrar aquí el valor de K, por ejemplo, en este de aquí arriba, donde 1, que es el valor de X, por 5, 1 por 5 me da 5. Entonces yo conozco que el valor de K va a ser 5, ¿no? Y yo voy a comenzar a darle valores a X para poder encontrar el valor de Y. Entonces, si yo ya sé que X vale 5, cuando X vale 1, entonces 5 entre 1, el valor de Y va a ser igual a 5. ¿No? Ese está fácil porque lo puedo ver yo aquí en la gráfica, ¿no? X1, el valor de Y es 5. Muy bien. Ahora, cuando X vale 2, ¿sí? X aquí abajo vale 2, el valor de Y va a ser 5 entre 2, 2.5. Vamos a ver. Cuando X vale 2, el valor de Y, 2.5. Aquí está. Cuando X vale 3, el valor de Y va a ser 5 entre 3, es igual a 5 tercios o 1.66666, ¿no? Entonces vamos a ver. Cuando X vale 3, el valor de Y es 1.6666666. Aquí estaría. Y, cuando X vale 4, entonces el valor sería 5 cuartos o 1.25. Cuando X vale 4, el valor de Y es 1.25. Y cuando X vale 1, el valor de Y es 1. ¿Está bien? Entonces, esta sería la tabla. Ahora, hay un error curioso aquí en el problema, porque nos pide en su punto 4 que en la pareja de números la X sea negativa, por ejemplo, por lo menos en dos parejas donde la X sea negativa. Y en este caso, aquí, en este de aquí, en esta hipérbola de aquí arriba, ninguna puede ser negativa. Todas las X son positivas, ¿está bien? Porque se encuentran en este lado, todas se van a encontrar en este lado, donde X siempre es positivo. Ahora, en el caso de las gráficas de acá abajo, aquí todas las X van a ser negativas y se hace de la misma manera, ¿no? De la misma manera. Y igual a K sobre X, donde el valor de X es 5. ¿Está bien? Y nosotros podemos ver aquí que cuando X, el valor es menos 5, en valor en Y es menos 1. ¿Sí? Cuando en X vale menos 5, el valor de Y es menos 1. Y cuando el valor de X es menos 1, el valor de Y es menos 5. Tendría que pasar por aquí exactamente. ¿Está bien? Cuando el valor de X es menos 2, el valor de Y es menos 2.5. Vamos a ver. Menos 2, menos 2.5. Aquí está. Cuando el valor de X es menos 3, el valor de Y es menos 1.6666. Y aquí está. Y aquí podemos verlo, ¿no? Bueno, muchachos, espero que les haya servido de algo este video y estoy a sus órdenes.